tardes, qué gusto saludarlos este día lunes. Yoga Podcast, un espacio para difundir el linaje de la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo. Y pues aquí hemos conocido ya por 15 ocasiones, es el podcast número 15, todo lo referente al trabajo que está haciendo yoguismo a nivel internacional. Me acompaña el maestro Adrián Marcelli y también Isabela Marcelli de la Asociación Internacional Yoga Yoguismo. Esta tarde vamos a platicar un tema súper importante que tiene que ver, obviamente, con el yoga. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola Mati, qué gusto verte y también qué gusto ver a Isabela que hoy va a participar con nosotros. Pues feliz, Isabela, por fin te tenemos aquí al aire con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, Adrián, por este espacio y por permitirme estar y compartir un ratito con ustedes. Estoy muy contenta, gracias. Pues, maestro Adrián, no, ya lo había extrañado, no, quedamos una semana sin podcast por algunas actividades de ambos, pero me da mucho gusto volvernos a encontrar. Siempre yoguismo, trabajando muchísimo, muy feliz de seguir participando virtualmente también en este podcast y en diferentes diplomados que tiene, que coordina a Isabela y toda la asociación con un gran equipo de trabajo virtual. Y pues bueno, ¿cómo está? Muy bien, Mati, fíjate que estoy como muy interesado. Estamos eh, conversando contigo hace unos momentos de que estamos en la recta final de esta primera temporada del podcast, ¿no? Y vamos a presentarles algunas sorpresas cuando arranquemos la segunda temporada. Yo te quería comentar que hemos estado hablando muchos temas que nos han pedido alumnos que trabajan en línea y que trabajan presencialmente. Y últimamente me han estado preguntando, fíjate un tema que a mí se me hace raro que me pregunten, que si el yoga es un deporte. ¿Cómo ves este? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa pregunta, Mati, Isabela? Isabela, ¿quieres responder? Sí, claro, creo que lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo que mucha gente llega primero al yoga buscando un ejercicio, ¿no? Porque lo ven en los gimnasios, porque lo ven en centros deportivos. Pero realmente a mí lo que me encanta de yoguismo es que nos ha enseñado que es un camino de vida. Es un camino de vida que nos da muchísimos beneficios, como puede ser la salud, como puede ser el acondicionamiento físico, pero realmente es un camino para encontrarnos y de autodescubrimiento propio. Entonces, me quedaría con eso. Muchas veces, inclusive, como nosotros en yoguismo y por la formación que tienen nuestros maestros, nuestros profesores, se acerca inclusive más al desarrollo humano o al desarrollo transpersonal en este sentido de buscarnos que a una simple disciplina. Entonces, es muy amplio y tiene muchas capas, muchísimas capas el yoga, entonces es increíble. Claro, y bueno, una parte de la que ustedes me tienen acá es porque yo pues, cuando me enteré que existía el yoga, pues yo también quería conocer, pero me he ido dando cuenta que no es el yoga que yo conocía cuando estaba, por ejemplo, en la radio, llegaban algunos amigos y hablaban de salud, de alimentación, sobre todo yo conocí yoga por la alimentación, por los diplomados de vegetarianismo. Y entonces cuando me encuentro con todo lo que hay en la Asociación Internacional, digo, bueno, ¿cuál de todo esto es yoga? Y todo es yoga, porque estamos hablando de la palabra salud, como lo acabas de decir, Isabela, pero yoga en profundidad. Entonces, de eso quería que nos habláramos el día de hoy, maestro Adrián. Con toda la experiencia, estamos llevando una formación con usted que estoy muy agradecida porque esté ahí de pranayama al pranayama y ahí pues surgió la idea, bueno, de todo esto también es yoga, ¿no? Entonces, no solamente es esas fotos tan bonitas en Instagram, ¿no? Las asanas, y entonces, hoy quisieran que nos centráramos en esto. ¿Por qué le llaman yoga en profundidad? ¿Qué tanto estudios está haciendo en la asociación? Tienen muchísimos maestros de diferentes disciplinas, que todo engrana muchísimo en la salud. Fíjate que hoy, precisamente ahora que me estás conversando por ahí, estaba yo hablando con nuestro, es como el coordinador de relaciones internacionales de yoguismo, que mantiene relaciones con la embajada, con el gobierno de la India, que tiene embajadores para el yoga y que tiene relaciones con el comité que organiza el Día Mundial del Yoga en Naciones Unidas y que es nuestro representante ante Yoga Alliance.
Y entonces estábamos conversando de que queríamos impulsar para el próximo año una conferencia internacional para dialogar en línea, muy cortita, con personalidades importantes, para reflexionar un poco cuál es realmente el momento del yoga actual, ¿no? Fíjate que hay alguna visión, no sé si el concepto sea muy familiar, pero para mí sí lo es, como eurocentrista, ¿no? De lo que no sea creado en Occidente tiene poco valor o se le cuestiona muy fácilmente. Es como hablar de yoga, es como hablar de ciencia o hablar de arte. Imagínate que yo te diga, voy a decir una barbaridad, ¿eh? eh, Tal científico de matemáticas estaba metido en una secta religiosa. Luego, entonces, toda la ciencia debe ser criticada. Pues, suena absurdo, ¿no? Porque es un personaje insignificante dentro de lo que es la ciencia. O si te digo, un artista enloqueció en una función de danza en Francia. Entonces, todo la danza hay que clonar porque la gente enloquece porque practica danza. Fíjate que ahora que lo digo, parece ridículo lo que estoy diciendo, pero el yoga, la ciencia y el arte son conceptos tan amplios que pueden ser universales. Entonces, cuando tú haces una crítica al yoga, es una barbaridad, porque hay miles de años de yoga, cientos o miles de estudios científicos del yoga, muchos movimientos espirituales que trabajan el yoga, y entonces el yoga es muchas cosas. Tendríamos que decir que el yoga es los yogas. Me voy a tratar de no hablar demasiado porque estamos en diálogo de tres, pero quiero anotar algo. No es lo mismo globalización que mundialización del conocimiento. Ahí va una primera idea para que reflexionemos. La globalización es cuando un producto se estandariza para venderlo igual a todo. Ese no es el caso del yoga. La mundialización en la que estamos, ahorita fácilmente nos están escuchando gente de en Europa, de Chile, de Venezuela, en Canadá, de los que tengo claro que ahorita están conectados. Y entonces resulta que estamos en una etapa de la humanidad donde el intercambio de contenidos culturales es muy fuerte. Entonces, primero hay que hablar de los yogas. Segundo, el yoga es un deporte y mucho más. Es un trabajo psicoterapéutico y mucho más. Es una forma de restauración de la salud y mucho más. Y como tú lo dijiste, también hay escuelas de yoga que le dan énfasis a la alimentación y mucho más. Entonces, cuando hablemos de yoga, hablemos de un término muy general y un término del que no podemos encasillarlo ni a un país, ni a una época histórica, ni a una escuela, ni a un producto comercial. Es mi primera comentario. Isabela, ¿algo que quieras comentar? Pues me encantó este concepto de los yogas, porque si bien como el yoga tiene tantos años y es un camino de desarrollo y autodescubrimiento, cuando a alguien le preguntan, ¿haces yoga? Pues eso es decir todo y nada, porque realmente hay muchísimas caminos, muchísimas formas de adaptarlo y me gustó esta parte de globalizar y mundializar, porque creo que también ya han pasado muchos años desde que empiezan a surgir estos primeros acercamientos al yoga y tenemos que ir adaptando el yoga también a nuestra realidad, a nuestras realidades. Entonces, también como pensar el yoga, como tropicalizarlo, ¿no? Pensar que alguien, por ejemplo, que tiene ciertas limitaciones físicas, no pudiera hacer yoga, no, por supuesto que puede. Entonces, ¿cómo podemos adaptar este yoga a cada persona, a cada individuo para que logre su
propio desarrollo y su propio despertar, ¿no? El suyo, ¿no? El despertar de Adrián, el despertar de Mati. Claro, están estos referentes de grandes maestros que nos ayudan a iluminarnos el camino, pero es un trabajo de cada quien, ¿no? De el maestro Adrián, de Mati, de Isabela, ¿no? De nuestro propio desarrollo y despertar individual. Entonces, esa parte me parece muy acertada, hablar de los yogas, ya no solo del yoga. Me encanta tu aportación a este programa, querida Isabela, porque pues además digo, vienes del linaje de yoguismo con todo un años de investigación, no solamente desde el nacimiento, que traes tú los cimientos del yoga. Y esta parte que mencionas, justo hace unos días ponía yo ya inteligencia artificial, pues ya todo el mundo lo usamos y si le pones qué es yoga, pues ponle qué cosa es yoga, ¿no? Ahí te va a aparecer, ¿no? Pero también veo nuevas escuelas, por ejemplo, estaba observando una publicidad, decía yoga como en la India. A ver, si hablamos de cuestiones físicas, tradiciones, cuerpos, edades, ¿cómo podemos adaptar un yoga como en la India? Por ejemplo, maestro Adrián, ¿cómo podemos adaptar un yoga como en México? Entonces, el yoga que se hace en México no es yoga de la India, pero mucha gente vende esa idea, ¿no? Entonces, ¿qué Ese que, es lo que estamos haciendo? fíjate que me comentaba un alumno, lo voy a leer con calma, ¿no? De un librito por ahí que surgió, de que una persona que no practica yoga, que es inglés, cuestionando el yoga occidental, ¿no? Es como reírse un poco, porque, mira, lo primero que hay que decir es que el yoga no es de la India, ese es un postulado básico del yoguismo, ¿eh? No es de la India porque cuando se llegaron la gente que fundó la India, ya se practicaba yoga en el territorio de la India con una civilización que se llamaba los dravidios. Claro, los arios que llegan de Europa eh, aportan al yoga un elemento muy importante, que es el idioma, que es una lengua clásica y que nos facilita mucho comprender muchas cosas del yoga. Se confunde el yoga con el yoga postural, que se practica mucho en Europa y en Estados Unidos, posturas de yoga. Entonces, ni el yoga es de la India, ni pretendemos ser una continuidad de las antiguas tradiciones del yoga de la India en un sentido absoluto. Claro que el yoga hoy día es mundial y es tan válido lo que se está haciendo en Chile como en Argentina, como en Europa. En el Tíbet se practica yoga y el Tíbet ha hecho un gran esfuerzo por hacer un diálogo con la neurociencia, por ejemplo. Bueno, también hay que definir que el yoga no forma parte de una religión. Hay religiones que practican yoga. Y esto es muy importante, porque el yoga no es una doctrina, es una metodología para el desarrollo humano. Fíjate, Mati, que lo que hace mucho yoguismo es adaptar el lenguaje de las tradiciones del yoga al lenguaje contemporáneo. No europeizar el yoga, no, 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 sino hacerlo comprensible. Yo he leído textos, Mati, del siglo XIX, del siglo XV, del siglo IX, que si logras traducirlo, no solo del sánscrito o del pali o de la lengua que esté escrito al castellano o a un idioma europeo, sino los conceptos. Y yo me quedo asombrado que el ser humano sigue siendo ser humano a través de miles de años y que esas propuestas de metodología del siglo V, quitando toda los velos religiosos y dogmáticos, son absolutamente pertinentes para este momento. También por ahí escuché, con eso termino esta participación mía, de esta parte, que vinculan mucho al yoga con movimientos esotéricos, nacionalistas, racistas o de ideologías extremas políticas, ¿no? Eso es una falacia. Y pasó algo muy importante que yo, como primer apunte, tenemos que volver a comprender los que participamos de la cultura occidental la brutal transformación que vivimos a partir de la Segunda Guerra Mundial. No es válido
hablar de alguien que pensó, dijo o escribió antes de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial, porque surgen movimientos, como decía Isabela, muy importantes como el desarrollo humano, el desarrollo transpersonal, la espiritualidad laica, cuando el ser humano vuelve a buscar el sentido profundo de su existencia a partir de la terrorífica experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Hay un pensador que un día voy a dar un curso de él que me fascina, como yo soy antropólogo de formación y él me influyó mucho, que se llama Mircea Eliade. Fíjate nomás, Isabela y Mati, Mircea Eliade escribió 1,300 libros, 1,300 trabajos académicos. Y de repente veo en las redes una tontera de cuestionarle porque él en la adolescencia escribió un escrito romántico acerca del nacionalismo en Rumania, ¿no? Es una barbaridad. Hay un, nada más te digo, hay 5 tomos de historia de las religiones escritas por Mircea Eliade. Lo menciono para que la gente busque quién fue Mircea Eliade. Es el primer científico occidental que nos explica el yoga en profundidad. Esto que me preguntaste si no contesté, del yoga en profundidad a partir del lenguaje científico. Es maravilloso. Pero él fue a la India en 1932, luego sufrió la Segunda Guerra Mundial y es uno de los referentes intelectuales más importantes para los momentos actuales de la humanidad pensante. Pues, ¿quisieras comentar algo, Isabela? A mí me parece muy fuerte y muy importante esta parte que nos menciona el maestro Adrián. Cuando nosotros hablamos de yoga en profundidad o como yo, con los pocos o muchos conocimientos que tendré en este recorrido de yoga, me parece que entre más hablamos del yoga a profundidad, más nos acercamos realmente al yoga universal, a responder estas preguntas que nos decía el maestro, estas preguntas ontológicas. Por eso es universal el yoga, porque responde o nos trata de acercar a estas preguntas de quién soy yo, cuál es mi propósito. El yoga nos quiere dar un camino para podernos desarrollar y estar en plenitud ante estos grandes cuestionamientos que el hombre siempre ha tenido, ¿no? Desde la India, que antes de que fuera India, inclusive el día de hoy. Son preguntas, son miedos que tenemos. Entonces el yoga nos ayuda, nos acompaña en este recorrido para descubrir quiénes somos y para descubrir, como siempre dice el maestro Adrián, nuestro potencial, pero el personal, ¿no? A través de algo tan universal. Entonces yo creo que reflexionando un poco, entre más nos acercamos al yoga en profundidad, más nos acercamos a un yoga verdaderamente universal, ¿no? No solo de que hagamos alguna postura diferente en una escuela o en otra. Esa es como la parte que nos uniría. Claro, maestro. Y bueno, yo aquí, complementando lo que dice mi queridísimo Isabela, que me encanta que estés con nosotros esta tarde. La verdad, creo que hablar de yoga en profundidad, primero tendríamos que ver, bueno, en qué escuela estamos, ¿no? En dónde estás estudiando yoga, ¿no? Primero, si te estás acercando a una sala donde te ofrecen como deporte, que fue lo primero que comentamos al inicio, maestro, regresando al inicio. Mucha gente, si te das una idea en el internet, hay un Día Mundial del Yoga, que es el 21 de junio, pero se menciona como una parte académica, hasta en algunas escuelas, desde la infancia, adolescencia, la adultez, y también se menciona como una parte que ya económica, ¿no? Voy a hacer yoga, voy a poner aquí en mi escuela también yoga, ¿no? Y puede ser que sea hasta con videos y no necesariamente lleven una formación, pero aquí pasamos a traer toda esta parte que mencionaba Isabela, la parte individual de la persona. Em, a veces entre las emociones, entre el cuerpo físico, entre la mente, podemos hacer un enredo cuando hacemos un yoga no adecuado. Por ejemplo, me acuerdo mucho que estaba de moda el yoga de la cerveza. ¿Imaginas, Isabela? Estaba de moda, ¿no? Porque querían acercar a la gente al yoga. Aunque si te pares de cabeza, pero toma cerveza, ¿no? Y se lo digo acá porque pasan estas modas, ¿no? El yoga de la flor, te vas a poner la flor y haces una, ¿no? Entonces,
¿Qué es realmente lo que tenemos que hacer cuando descubrimos una disciplina? Ahorita está de moda, por ejemplo, el pilates también. Entonces, si te vas a la parte física, a la parte que se ve nada más, o te vas en la profundidad, como lo trabaja yoguismo, que tiene fisioterapeutas, que tiene ginecólogos, que tiene doctores, que tiene no sé qué sé, Yara es neurocientífica, neurocirujana, el maestro Goldemar, que es científico, antropólogos. Estamos hablando de una gran comunidad científica de diferentes disciplinas que también adaptan el yoga y que también ponen un aporte en lo que están haciendo. Entonces estamos hablando de una comunidad internacional yoguismo preparada para un yoga diferente, pues más del ser humano, digo yo, ¿no? Maestro Ariel. Mira, yo quería, una de las personas que están mandándonos un chat me pide que repita el nombre de Mircea Eliade. Hay una anécdota de que un libro que él tiene muy importante, que se llama Yoga, Inmortalidad y Libertad, lo editó la editora más grande de México, que se llama Fondo de Cultura Económica, una edición y no la volvieron a editar. Y cuando empezó a trabajar en capacitación yoga-yoguismo, lo volvieron a reeditar porque nuestros alumnos iban a preguntar una y otra vez de este libro. Es muy importante, Mircea Eliade. Mira, a veces escucho críticas absurdas donde te dicen, fulanito de tal, un burgués de Nueva York, trajo el yoga a México, fue el primer gurú comercial del yoga. Es una barbaridad atreverse a decir tantas tonterías. Miren, yo les invito, eh, por esta parte didáctica, que averigüen. El yoga casi ya no se practicaba en la India hasta que aparecieron 2 o 3 maestros de primer nivel. Te pongo los nombres. Uno de ellos se llama Krishnamacharya. Muchas escuelas de yoga restaurativo surgen a partir de la propuesta de Krishnamacharya. Yoguismo tiene la continuidad de un linaje de un gran maestro que escribió como 300 libros, que nunca pisó Europa ni Estados Unidos, es el maestro Shivananda. Otro maestro que fue el primer yogi que llegó a América se llama Vivekananda. O sea, no podemos decir tonterías del yoga si no conocemos un poquito de yoga, ¿no? Fíjate, Vivekananda, que fue invitado en Estados Unidos al primer Parlamento Mundial de Tradiciones Espirituales en Chicago, estableció un esquema muy simple que abrió el mundo del yoga. Él dijo, hay un yoga del estudio y la sabiduría, Nana Yoga. Hay un yoga espiritual, Bhakti Yoga. Hay un yoga de servicio. Muchas escuelas de yoga trabajan mucho en comunidad social, de apoyo social, es el Karma Yoga. Y hay un yoga eje que es el Hatha Yoga. Y con eso que dijo Vivekananda en su primera incursión en América, transformó la visión del yoga en Occidente, porque todos dijeron, algo me toca a mí, el yoga. El yoga es físico, sí, fíjate, tú lo sabes muy bien, Mati. Nosotros dividimos el yoga en 3 dimensiones. Un yoga restaurativo de la salud, vamos a llamarle así hoy. Un yoga del movimiento de tu bioenergía y de tus emociones. Y un yoga de una mente meditativa que se acerca mucho al Zen, por ejemplo, que seguramente mucha gente conoce. Entonces, yoguismo plantea que hay un yoga en 3 dimensiones. ¿Tú quieres hacer deporte? Tenemos para darte y repartir. ¿Quieres un yoga que te sirva a nivel de manejo de emociones? Somos expertos. ¿Quieres un yoga donde esté tu mente lúcida, alejándote de la angustia, del estrés? Hay un yoga meditativo. Entonces, yo hago un llamado, ya me emocioné, ya estoy haciendo llamadas. Una segunda parte. Yo hago un llamado a que seamos muy cautos cuando escuchamos barbaridades del yoga. Hay una profesora de primer nivel a nivel internacional que se llama Leonor Villasana, en una de esas nos está escuchando, que está en España, y a veces me manda mensajes, maestro, vea qué tonterías están diciendo el yoga. El maestro y fundador de yoguismo, que era un francés de origen belga, siempre nos dijo, ya no es tiempo de creer, ya no es tiempo de fantasías,
hay que estudiar. Y si quieres criticar a Mircea Eliade, me ofendí un poco con esa barbaridad que oí de él. Ponte a leer un poquito a Mircea Eliade. Tiene una obra espectacular que se llama Técnicas de Yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, Yoga, Inmortalidad y Libertad, y tomos de las historias de las tradiciones espirituales de todo el mundo. Me quedo con una idea, Nati, ya, para que ustedes vayan cerrando. Yo he descubierto, y es mi opinión actual, que hay un yoga prehispánico en Perú, que hay un yoga prehispánico en la cultura maya, que hay un yoga prehispánico en la cultura mexica, no azteca, mexica, que hay un yoga en India, que hay un yoga en Japón, que hay un yoga en el Tíbet. Lo que pasa es que el nombre es como el nombre de ciencia, abarca muchas cosas a través del tiempo. El yoga es un esfuerzo por el desarrollo completo del ser humano sin dogmas, sin jerarquías, buscando tres cosas que me has oído repetir mucho: salud, felicidad y trascendencia. Pues, ¿quién no quiere salud, felicidad y trascendencia, verdad, Isabela? Ya casi vamos a cerrar, queda un minuto para las 5. Me emocioné tanto que ya ni me fui antes, mira, me emociona tanto, pero es como cuando comes y te quedas con hambre, me quedé con hambre de más, maestra. Vamos a hacer una segunda parte en 15 días, ¿cómo ves, Isabela? Falta más, ¿no? Quiero que hables de ese personaje. Ajá, ya los Vamos a invitar a Isabela porque me encantó su participación. A mí que seamos, porque luego yo tiendo a agarrar el micrófono y cuando veo, yo, si hay alguien que respeto es Isabela, me marca los saltos muy rápido. Y me encanta su participación tan fresca, ¿no? Entonces, ojalá que por ahí vayamos construyendo una estructura más dialogada de estos podcasts, ¿no? ¿cómo ves, Adriana, Isabela? a mí me gustaría dejar una pregunta, tal vez para que la pienses, tal vez para posteriormente, para los que ya son profesores de yoga. ¿Cómo transicionar o cómo poder ir encauzando a los alumnos que a lo mejor son los profesores de yoga que dan clases de yoga en gimnasios o ciertos estudios que son inclusive nuestros exalumnos? ¿Cómo pueden transicionar o llevar a sus alumnos de un yoga meramente físico, de un gatasta, a un yoga en profundidad? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo pueden acercar a los alumnos a algo más profundo? Fíjate que hay muchas respuestas, pero te dejo una idea. A veces caemos en rutinas que nos llevan a la desesperanza, a la angustia, al hartazgo. Y la palabra rutina, si le cambiamos el nombre y ponemos ritual, que quiere decir reordenar, que tu clase de yoga se respete. No permitas elementos de música o que la gente platique entre ellos. Concéntrate en que la clase sea un momento de respeto y profundidad. Y eso es un detonador enorme. Yo cuando veo películas de Hollywood donde están llegando tarde, se ponen a hablar, fuman en medio de la clase, bueno, digo, tienen razón los críticos del yoga de esta barbaridad que se da en el yoga business o del yoga comercial. Hay que recuperar un poco el respeto al yoga y requiere un espacio de profundidad y de eso ya genera una mística. Una mística quiere decir encontrar el secreto del yoga. Me encantó tu pregunta. Y bueno, yo creo que podríamos rematar con decirles que entren a la página de Yoga en Síntesis Comunidad. Acaban de iniciar varios diplomados, hay diplomados en línea. Esa es la forma, capacitación también, maestro, ¿no? O sea, sí empezar por esta parte, pero que se capaciten en yoga yoguismo, que hay una gran variedad de diplomados, ahora sí que están hasta como por temas. Creo que sería como esa parte también, Isabela, ¿no? De que los maestros que están en la parte física puedan entrar a la profundidad, a lo mejor desde diferentes perspectivas de necesidades, ¿no? Es que más ahorita que hablábamos hace poco del yoga para jóvenes neurodivergentes, hoy va a empezar, por ahí tenías una plática, Isabela, que era para hoy, no acuerdo cómo se llama esa especialidad, hay muchas especialidades, ¿no? Gracias, pues, Déjenme, los invito rápidamente el día de mañana a las 5 p.m. Ciudad de México. Vamos a tener una práctica con el profesor Jorge Angulo de Perú, de yoga y piso pélvico. fíjate, Una propuesta muy, muy interesante. Entonces, pues todos están invitados.
Y que además, maestro Adrián, Isabela, en yoguismo no se hace nada de manera superficial, siempre es en profundidad. Hasta estas clases que son de invitación a los diplomados son muy profundas, es una hora muy profesionales. Yo estoy muy fascinada con las clases en línea, la verdad a mí porque me encanta mucho cómo lo trabajan. Así que felicidades porque desde la pandemia para acá yoguismo ha crecido exponencialmente. No sé si nos da un minutito rapidito, maestro. Aquí hay muchos saludos, no quisiera. Quiero saludar a Nancy Salinas de Ah, Venezuela, Lupita Montiel, Yesenia Araujo, que está en España, Nancy Salinas en Venezuela, José Felino en Ecuador, eh, José Eduardo Soto en la República de Xochimilco, Henry Betancourt en Ecuador, Cecilia Novoa en Ecuador también, Carolina Tobián en Guadalajara, México, Víctor Rosales en Venezuela. Bueno, me quedo corto, hay muchas más. Luna Ananda de Chiapas, que tengo que saludarla si no me regaña Nati. En fin, hay muchísima gente y yo les digo, por favor, corran la voz. Después de esta presentación en Facebook, suben el programa a YouTube y a mí me encanta escucharlo en Spotify. Escúchenlo. Se me imagino que me voy a escuchar un poco carrereado porque me emocionó el tema. Trato de calmarme más, pero traten de dialogar con nosotros, aunque sea fuera de este momento, porque este programa es sincrónico y asincrónico. Mati a las 3 de la mañana se despierta a escuchar los programas y luego reanuda sus sueños. en serio, no está, estoy como un manda y cuando me levanto y así como digo, ¿qué hago? En vez de ver otras cosas, sí veo los podcasts o veo clases. La verdad ha sido de provecho, estoy muy feliz para hacerlo y parece broma, pero sí, es cierto. No me pongo a editar los videos. Bueno, maestro, a Isabela, gracias por compartir. Fue una tarde, me quedé como con la idea que me faltó el postre, o sea, como que faltó tiempo, pero en 15 días, ¿les parece que volvamos a tocar el tema? Y hay alguien que me pidió de nueva cuenta el de yoga para dormir. ¿Cómo era yoga? Me era yoga. Y si podíamos volver a abordar, que les gustó mucho el tema, pero Ah, quizás el sabor más. no, no, Ajá. me encanta mucho. Sí, 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 porque como que ese es un tema. Es que el yoga es un deporte y más, es una psicología y una terapia psicológica y más, es una nutrición y más. Es que el yoga es como un concepto universal que reúne muchas disciplinas que fragmentamos en Occidente. Así que, pues un abrazo a todos, muchas gracias por estar y por ser, gracias a Isabela, gracias Mati, nos vemos en 15 días en Yoga en Sintes Podcast.